Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país y sin duda alguna que este tema de las reformas a la ley de telecomunicaciones en el país está generando diversas reacciones. Hay muchos sectores incómodos, varios dueños de medios de comunicación que han puesto el grito al cielo porque se ha tomado esta decisión histórica en el país. Histórica porque no puede ser posible que 2 o 3 tengan secuestrados entre 40 y 60 frecuencias. Históricos porque no se puede desde los medios de comunicación estar defendiendo intereses conexos, empresas conexas, eso no se puede. Y hemos visto que han montado foros y han escrito editoriales, han montado campañas para darle duro a que esto es una violación a la libertad de prensa. La violación a la libertad de prensa no comienza hoy, si es que así fuese el caso. No, hombre, tenemos antecedentes terribles desde 2009 y a nadie le interesó. Hoy, para desarrollar y presentarles otros elementos como lo hemos hecho en el transcurso de la semana, invitada. Me acompaña la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, la abogada Ana Pineda. Un placer, abogada, ¿cómo está? Un placer saludarles, muchas gracias por su amable invitación. Un gusto saludarlo a usted y a su amable teleauditorio. Ok, ha habido un proceso de distorsión en relación a este tema. Me gustaría que me explicara dónde comienza el trabajo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en este tema. Bueno, efectivamente usted ha señalado un punto que ya otros periodistas y otras personas lo han hecho. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos interviene en un proceso que parte de la toma de decisión que el presidente Lobo Sosa había adoptado. Es el presidente Lobo Sosa quien le pide a CONATEL que trabaje en la reforma de la ley marco del sector de telecomunicaciones. Coincide la firma de un convenio entre la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y CELIBRE, una organización no gubernamental de mucho prestigio en nuestro país, en virtud de estar trabajando con muy buen suceso la promoción y defensa del derecho a la libertad de expresión en nuestro país. Cuando el presidente Lobo Sosa se da cuenta de que esta organización CELIBRE también tenía una propuesta de una ley de telecomunicaciones que también tocaba los temas de telecomunicaciones, se le ocurre la idea de que se junte una comisión de trabajo entre CONATEL, CELIBRE y que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se convierta en facilitadora del proceso. En aras de cumplir de la manera más responsable, de la manera más transparente este proceso, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos sugiere al presidente Lobo que se abra la discusión de un tema de interés nacional hacia la sociedad civil y que se invite a todos los sectores. El presidente Lobo Sosa, por su propia iniciativa, hace una convocatoria pública desde las gradas de Casa Presidencial, en donde invita a determinados sectores, pero que incluyen a la Asociación de Medios de Comunicación, a propietarios independientes, incluyendo radiodifusoras, y se llevan a cabo 4 conversatorios. Los conversatorios tenían una duración de 4 y el último duró 6 horas. Fueron transmitidos a través de Canal 8, permitiendo que de la manera más transparente posible el pueblo hondureño pudiera conocer cómo se estaba llevando a cabo ese proceso. En cada uno de estos conversatorios participa aproximadamente más de 100 personas, representantes de todos los sectores. Allí habían propietarios de medios de comunicación, por supuesto de los que podemos clasificar en categoría media o pequeña, habían propietarios independientes, habían organizaciones de mujeres, de niñez, campesinos, pobladores, de juventud, asociación de padres de familia, periodistas independientes, entre otros gran sector que fueron enriqueciendo la primera propuesta. La primera propuesta era una propuesta de CONATEL que a nuestro juicio debía ser mejorada. Luego, al concentrar los aportes de la de CONATEL y la de CELIBRE, sale una primera versión de un anteproyecto que en los otros conversatorios se fue enriqueciendo hasta llegar a la propuesta
final que está expuesta en la página web de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Este no fue un trabajo fácil para la Secretaría. La Secretaría no solo tenía que llevar a cabo estas actividades públicas de conversatorio, sino que facilitar internamente una mesa de trabajo donde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche la comisión estuvo trabajando. No es fácil vaciar en una transcripción todo lo que tiene que ver con el video de los conversatorios. De ahí se extrajeron todas las observaciones que brindaron las y los participantes. Se incorporaron también las sugerencias u observaciones que se presentaron a través del correo electrónico y otras que se llevaron que se trajeron a esta secretaría por la vía directa. Para esto se ideó trabajar en una matriz en donde decía cuál era el sector y cuál era la observación o propuesta que estaba haciendo. La matriz también con la misma transparencia se puso en el sitio web. Creo que hasta ahí todo el proceso estuvo bien, no hubo ninguna oposición al mismo. La oposición surge cuando ya se entra en la discusión sustancial del anteproyecto y básicamente porque el contenido del mismo sí hace cambios verdaderamente innovadores y trascendentes para el Estado con respecto al control y uso de la administración del espectro radioeléctrico. Como por ejemplo, ¿qué cambios? Para que quede claro, y me gustaría que usted, que es una voz oficial del gobierno, me lo dijese, porque se ha estado especulando que es que le quieren quitar los medios de comunicación a X o Y personaje, que esto es una expropiación, que es sobre todo una violación a la libertad de prensa. ¿Qué es lo que hasta ese punto incluye la propuesta? Bueno, yo creo que hábilmente se diseñó una estrategia para deslegitimar el proceso y sobre todo el contenido del anteproyecto, diciendo que habría una violación a la libertad de expresión. En primer lugar, es oportuno señalar que en una ley de telecomunicaciones no se regula el ejercicio de la libertad de expresión, no se regula el ejercicio periodístico ni se regula el ejercicio de la prensa. Consecuentemente, este es el primer hecho falaz que se presenta con ocasión de deslegitimar el anteproyecto. La ley marco del sector de telecomunicaciones, como su reforma, de lo que trata justamente es de la regulación del espectro radioeléctrico. El Estado es el propietario del espectro radioeléctrico en virtud de que el espectro radioeléctrico es un recurso natural de su exclusiva propiedad, que puede darlo en administración a través de modalidades como las concesiones, como los permisos, los registros y las licencias, que los puede dar a quienes lo soliciten siguiendo los procedimientos que la propia ley establece. En ese sentido, pues descartamos que aquí se está abordando un tema de libertad de expresión. Pero el primer cambio sustancial, y respondiendo a lo que usted me preguntaba, licenciado Fiallos, en primer lugar está que actualmente la ley marco del sector de telecomunicaciones extiende una licencia para una concesión por el término de 25 años. Hoy día ya no va a durar 25 años, sino que va a durar 15 años. Luego concede un permiso por 15 años y en la nueva reforma va a durar 10. El registro sigue durando 5 años y la licencia se concede por el mismo periodo que dura la concesión, que dura el permiso o que dura el registro. ¿Qué significa esto en términos prácticos? No hay acá ninguna violación a la libertad de expresión. Usted no puede verla con la disminución de 10 años, pero sí hay en efecto una reducción en el tiempo a 10 años de explotación que pueda tener alguien con respecto a la concesión. El otro aspecto fundamental de la ley es que hay una renovación automática, tanto de la concesión, del permiso, del registro. Es decir, que usted el día de hoy cumple 25 años de tener una determinada concesión y de manera automática se entiende que usted continúa explotando por otros 25 años más la concesión o el permiso por otros 15 años y el registro por otros 5 años. Algo automático.
automático, usted no tiene la necesidad de hacer el trámite que ahora se establece en la reforma. En la reforma ya no va a haber esa renovación automática. Al cumplirse el término de la concesión, del registro o del permiso, usted tiene que hacer una solicitud a CONATEL como el ente regulador, administrador y propietario del espectro radioeléctrico. CONATEL analizará si en efecto usted ha hecho un buen uso del espectro radioeléctrico y analizará si usted ha cumplido con la ley. Y en virtud de eso, usted tiene derecho a que la concesión se le extienda por el mismo periodo, por así decirlo. Otro de los aspectos sustanciales es que con ocasión de una concesión, de un permiso, de un registro, de una licencia, hoy día usted lo puede dar en herencia, es decir, mediante un acto de sucesión. También usted lo puede donar o lo puede llegar a hacer bajo la modalidad de enajenación, como alquilarlo, por ejemplo, que es una práctica que actualmente acontece con mucha frecuencia. En la ley está previsto que la titularidad que usted recibe por parte de CONATEL a través de una concesión, de un permiso o de una licencia, usted ya no va a poder darlo en herencia, ya no va a poder donarlo, ya no va a darlo en fusión para una empresa, usted ya no va a poder alquilarlo como en el actualmente acontece, o venderlo. ¿Por qué? Porque es un bien, un recurso natural que no es de su propiedad, es propiedad del Estado de Honduras. ¿Qué hace el Estado de Honduras en este momento? Recupera la propiedad que le corresponde originariamente. Usted puede disponer mediante un acto de sucesión todos aquellos bienes que le han ingresado a la empresa de comunicación. Usted puede vender todo lo que se refiere a la infraestructura que ha logrado tener. Usted puede enajenar o usted puede donar o usted puede heredar igualmente todo lo que se refiere a los aparatos, a los equipos, pero nunca más va a poder disponer de lo que es la licencia por concesión, por permiso o por registro. Entonces, si usted lo ve ahí, hay evidentemente un tema que puede causar oposición para quien potestativa y discrecional y personalmente ha venido disponiendo del espectro radioeléctrico. Resumiendo, ya no se, si se aprueba en el Congreso Nacional estas reformas, ya no se podrá alquilar. Te voy a alquilar mi frecuencia, te voy a vender mi frecuencia, o vamos a hacer una sociedad entre varios, porque solo va a haber un titular. En el caso de una persona jurídica, de una persona natural, ¿cómo será la situación? No, es igual. ¿O es lo mismo? Es igual, ¿verdad? En el caso de hay modalidades con respecto a si se trata de una persona jurídica, pero igual, sea persona natural o jurídica, que es el uso del espectro radioeléctrico es intransferible. Esa es una atribución que por mandato de la propia ley solo la dispone que la ejerza CONATEL como el órgano regulador del espectro radioeléctrico. Se conoce que acá hay algunos que tienen varias frecuencias que en el tiempo de gracia, o en el tiempo de piñatas, o en el tiempo de que era fácil con una llamada telefónica conseguir una frecuencia, consiguieron cientos. Y los tienen ahí, sin ser utilizadas, tanto de radio como de televisión. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Licenciado, lo felicito, usted conoce muy bien el contenido de esta ley. Ese es otro de los aspectos que cambian en el marco de la reforma. Hoy día, como usted bien nos señalaba, cualquier persona hasta el actual momento puede reservar el uso del espectro radioeléctrico, es decir, haber obtenido una determinada licencia para la concesión, para el permiso o para el registro, pero no explotarla, tenerla en inactividad. Con la reforma ya nadie va a poder tener reserva del espectro radioeléctrico. Es más, en la reforma se dice que CONATEL procederá a hacer una investigación, a sacar un inventario de cuáles son esas licencias que se encuentran bajo reserva y le va a pedir al propietario bajo una declaración jurada que diga si la está haciendo uso o no de ella. Y con ocasión de esa investigación,
el Estado va a proceder efectivamente a dejarla que siga operando en el caso de que eso pueda demostrarse, o por el contrario el Estado va a recuperar la propiedad de todas esas licencias que están reservadas. Que esta es una práctica que se da no solo a nivel de los medios de comunicación grandes, sino también de los pequeños, que han buscado más de una licencia, pero que económicamente no han tenido la capacidad de explotarla, no obstante no renuncian a ella, sino que siguen considerándose titular de la misma. Y en otras ocasiones, que es como realmente ocurre, es para evitar competencia. Y eso sí, es uno de los aspectos que hay que decirlo categóricamente. Sí, evidentemente yo no miraría ninguna razón que no sea eso, evitar competencia, lo cual no es bueno para el propio sector. Ya lo decía don Emilio Azcárraga en una reciente declaración que diera con ocasión de la discusión que se está llevando a cabo en el mismo tema en México, de que la falta de competencia y la ausencia de controles dentro del sector han sido un inconveniente. Y en el mismo sentido lo declaraba Manuel López Obrador, solo que señalando que la falta de competencia y la falta de control es lo que ha enriquecido a los propietarios de medios de comunicación en México. Entonces, si usted lo ve, esta es una situación que no se vive únicamente en Honduras, esta es una discusión que han tenido que atravesar todos los países que llegan a tomar decisiones de revisar el uso del espectro radioeléctrico. A lo largo de los años, muchos sectores, hay cientos y cientos de solicitudes en ese CONATEL. Grupos campesinos, grupos indígenas, organizaciones que consideran que teniendo una frecuencia de radio, por ejemplo, pueden reducir el esfuerzo de tener que andar en cada comunidad llevando los mensajes, porque a través de una radio se puede expandir lo que es el mensaje. Nunca se les ha dado la posibilidad a ellos. Se entiende, de acuerdo a lo que conozco, que esta situación va a cambiar. Conocen muy bien, porque en efecto esa es otra de las reformas que se están introduciendo. Actualmente el Estado tiene servicios en telecomunicaciones de naturaleza privada, de naturaleza pública, y hoy en la reforma pasan a ser servicios públicos, servicios privados y servicios comunitarios, haciendo una distribución del espectro radioeléctrico en forma equitativa. Durante los conversatorios este tema fue objeto de discusiones. Habían personas que creían que como el Estado queda con un porcentaje del 34% a través de las públicas, luego el sector privado con un 33% y las comunitarias, los servicios comunitarios con 33%, decían en primer lugar, ni el Estado va a tener la capacidad de administrar el 34% del uso de frecuencia que ahora se estaría distribuyendo equitativamente, ni las comunitarias. Si usted es un periodista que tuvo la oportunidad de presenciar el desarrollo de esos conversatorios, incluso recogerá la manera despectiva como muchos de los participantes se refirieron de las radios comunitarias. Pero las radios comunitarias juegan un papel importante en las democracias del mundo, principalmente en las democracias más consolidadas. Hablar de las radios comunitarias es hablar en primer lugar de la pluralidad y de la diversidad de la información. Si usted lo ve, este es un principio que de acuerdo a los estándares internacionales los estados están obligados a introducir con ocasión del rol que deben jugar los medios de comunicación. Es muy importante decir que en nuestro país no tenemos esa pluralidad y diversidad de la información. Si no, vea usted el nivel de polarización que los propios medios gestaron a través de la oposición que están haciendo a la reforma de la ley marco del sector de telecomunicaciones, en donde el pueblo hondureño casi de forma masiva a través de la radio, la televisión y prensa escrita solo recibía el mensaje de que esta reforma violenta la libertad de expresión y se hacía ver quienes estarían detrás de esta reforma con otras intenciones que no son
verdaderamente las que yo les estoy comentando. En ese sentido, es muy importante hablar del papel de los servicios comunitarios porque introduce la pluralidad y la diversidad de la información, que son una condición indispensable en las democracias. Por otro lado, generan debate, información y opinión con respecto a temas que de manera tradicional no son abordados en los medios de comunicación. Aquí vamos a tener una nueva información. Van a tener los pueblos la capacidad de poder desarrollar debates a través de temas de su interés, de su propia visión holística del mundo, de su cosmovisión, de su identidad, de su cultura. Y esta es una necesidad imperiosa en nuestro país. La información que el pueblo hondureño está recibiendo no es una información plural, no es una información diversa, no es una información representativa de todos los segmentos de la población. No se escuchan las voces de las mujeres, no se escuchan las voces de los pobladores, no se escuchan las voces de los campesinos, no se escuchan las voces de la niñez y de la juventud en este país, y es tiempo de que eso acontezca. Eso es una causa en la que una Secretaría de Justicia y Derechos Humanos debe involucrarse aún a costa de su propio prestigio, de su propio honor y de su propia imagen. A propósito, uno de los argumentos que, y lo tomo porque hay que aclarar las cosas más que responder a quienes montan estas campañas, porque acá no tengo yo por qué defenderla. Y acá, en todo caso, tampoco tengo que defender al presidente Lobo ni al presidente del Congreso. Yo no tengo que defender a nadie más que al pueblo, y por eso le agradezco mucho esta oportunidad de poder darnos sus consideraciones sobre este tema. Pero, y que además el pueblo entiende por qué ellos están con esa campaña. Eso es lo que me alegra. El pueblo sabe que el tema de las exoneraciones les molesta porque ellos han metido tantos millones de lempiras acá en este país por concepto de esas exoneraciones. Usted lo sabe, amigo televidente, y usted lo sabe, ministra. Entonces, por eso acá la cara de cada quien ya cayó. Y ya estamos hablando con los que realmente tenemos que hablar, con los que tienen que dar la cara. Ok, dicen que esta es una copia, que usted solo le cambió 2 o 3 palabritas de una ley en Ecuador, que no sé qué ley es, porque he estado investigando y la ley de Ecuador no se ha modificado, es la misma ley de toda la vida, que los ha regulado por toda la vida. Bueno, en primer lugar, esa es parte del discurso mentiroso que han introducido, de verme como la autora de una reforma de este tipo. Tomar la decisión de revisar el espectro radioeléctrico es una decisión única y exclusiva de un presidente de la República. Un ministro, una ministra, por mucho que quisiera avanzar en ese sentido, no es cierto. Así que yo solo fui en medio de este contexto la persona que estuvo en medio del pleito entre grandes señorones que no tuvieron la valentía de tirarse los puñetazos de manera directa, sino que buscaron a un blanco fácil. Evidentemente es más fácil atacar a una mujer. Con respecto a la mujer, nosotros aún vivimos una conducta patriarcal, en donde valoramos el esfuerzo que hace un hombre, no siempre valoramos el esfuerzo que hace una mujer. O sea que a usted que se siente golpeada, en vez de irle directo al presidente, le han ido directo a usted. Bueno, yo no diría que golpeada, yo creo que todo lo que acontece en mi vida es para mi bien y hay valor agregado, sino ¿cómo le llamaría usted a la promoción gratuita por todos los medios de comunicación en Honduras que hicieron de mi nombre? ¿Verdad? Yo llegaba a mi casa en la tarde y la primera, junto a mi esposo y a mis hijos, sale mi empleada y me recibe, y después del saludo me decía algo: hoy estuvieron hablando de usted. Yo me preguntaba: sí, doña Daisy, lo sé, han estado hablando de mí. ¿Y sabe usted qué dijeron, doña Daisy? No, es que yo no entiendo de qué estaban hablando. Entonces, si usted no entiende de qué estaban hablando, ¿por qué dice que estaban hablando de mí? Ah, porque dijeron Ana Pineda, dijeron la ministra de Justicia y Derechos Humanos. Y no hay otra Pineda ni otra ministra de Derechos Humanos. Entonces, si usted ve, esto ha servido para posicionar un nombre que posiblemente yo no lo tenía. Ahora, ministra, entiendo que usted ha sido objeto de estos señalamientos. El presidente Lobo, el presidente del Congreso y otros sectores también han sido fuertemente cuestionados por tomar esta decisión. ¿De dónde viene esto? ¿Tiene usted nombre y apellido? ¿De dónde viene esto? ¿Así exclusivamente?
Bueno, yo creo que toda la campaña mediática, a mi juicio, y que no soy política, soy una persona independiente políticamente hablando, yo creo que esto tenía como propósito mandar un mensaje de miedo mediático hacia otros sectores para que no tomaran posición favorable alrededor de este importante anteproyecto, principalmente con respecto a aquellas personas que tienen que tomar decisiones, ¿verdad? En este caso era mandar un mensaje, a mi juicio, para las y los diputados. Vean lo que le estamos haciendo a ella. Vean cómo le hemos expuesto en todos los medios de comunicación. Si ustedes respaldan esta iniciativa, eso y más les puede pasar. Con ¿Quién? Nosotros no hay que meterse. ¿Quién lo está haciendo? Bueno, en este caso yo creo que no se necesita ser como muy hábil para saber. Han sido los medios, las empresas de comunicación a través de sus propietarios. En el caso particular nuestro, hoy por la posición en la que me encuentro, no estaría en condiciones de hacer señalamientos, porque si yo hiciera un señalamiento hacia determinadas personas, le aseguro que mi propio discurso, que no sería más que de defensa, se utilizaría para decir que yo soy una ministra intolerante, y yo no puedo ser intolerante porque como funcionaria del Estado estoy expuesta al escrutinio público, pero además como ministra de Justicia y Derechos Humanos yo tengo que ver todo lo que ha acontecido en el marco del ejercicio de la libertad de expresión. Pero sí se siente amenazada por estos dueños de medios de comunicación, me acaba de decir. Bueno, hay una fuerte presión alrededor del trabajo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Hay una campaña que tiene como propósito desvirtuar el trabajo que hace la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, un trabajo que lo llevan a cabo casi 70 personas que de manera comprometida trabajan más allá de lo que el deber les exige y consecuentemente creen que llevar los niveles de presión me pueden llevar a hacer lo que muchos de los voceros que usted utilizaron en esta campaña podrían producir. Si usted pone a los diferentes voceros que se utilizaron en este escenario, se dará cuenta que coinciden exactamente con los voceros que se utilizaron en el 2009 para trabajar en ese escenario de deslegitimación del presidente Zelaya Rosales, y eran los que de manera continua le pedían al presidente Zelaya Rosales que reconsiderara su posición o que renunciara. En mi caso concreto, a mí se me ha pedido, y usted puede ver en el monitoreo de los diferentes medios periodísticos, cómo se me ha pedido que reconsidere el apoyo a este proyecto o que renuncie. Y yo he dicho al personal de la Secretaría, porque incluso se ha dicho que he renunciado y el personal de la Secretaría ha venido asustado a preguntarme, ¿cierto que renunció? O como el día de hoy que está circulando la noticia de que el presidente Lobo me ha cancelado, lo cual yo misma en estos momentos no conozco de manera oficial, pero esas son parte de las estrategias que se utilizan para crear desestabilidad, y en mi caso contrario yo quiero ver esto como una oportunidad para trabajar más, para trabajar mejor. Esta es una secretaría de reciente creación, tenemos muchos desafíos en materia de derechos humanos, los retos inmediatos lo que nos hacen es renovar nuestra fuerza y mejorar el esfuerzo que estamos haciendo, de tal forma que el día de mañana, cuando yo ya no esté acá, puedan verse que hemos avanzado hacia un escenario mejor que el que se recibió. El simple hecho de levantar la base de una institucionalidad tan noble con un mandato en justicia y derechos humanos no es fácil, pero estará ahí para que hable a través del tiempo. Ok. Bueno, está hablando hoy acá en Voces de un Diálogo la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda. Hemos escuchado también durante la semana hablar al ministro Ham. Hemos escuchado hablar a don Marco Ramiro Lobo. Curiosamente, ninguno así como que nacionalista, ¿verdad? Porque llama la atención también esto, para que usted juzgue, nacionalista y ciudadano en general. De la designada presidencial, María Antonieta Aguirre Durán, para abajo ningún nacionalista ha salido al paso a defender esta posición del gobierno del presidente Lobo. Ninguno. Ni desde la designada presidencial, repito, María Antonieta Aguirre Durán, para abajo no han salido a dar la cara por el presidente Lobo. Diputados nacionalistas no han salido a dar la cara por el gobierno del presidente Lobo.
Vamos a ver qué ocurre. Luego de la pausa, de eso hablamos. ¿Qué se viene en medio de este escenario complicado? Señores, en Voces de un Diálogo, hoy con la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, en relación a estas reformas a la ley de telecomunicaciones que están generando diversas reacciones. Bueno, ya el anteproyecto está en el Congreso, lo ha recibido el secretario Rigoberto Chan Castillo, a propósito que lo entregó Ricardo Cardona, en representación de, que es el presidente de Conatel, en representación del presidente de la República. Este fue el procedimiento, porque acá hasta se está metiendo que quién lo entregó, o si usted lo mandó o no lo mandó, que me parece algo, ¿verdad? Hay que aprender a conocer el procedimiento, y el procedimiento es que sí, lo mandó el presidente. Así es. Ok, pero entiendo de que la comisión de dictamen, una vez que se conforme, va a recibir más insumos. Sí, usted ha hecho una muy buena introducción y yo quiero aprovechar para referirme justamente a lo que usted dijo. En efecto, en el marco de esta campaña se estuvo generando muchas falacias alrededor de la presentación de este anteproyecto, señalando desde primeras horas de la noche del día anterior y todo el día de ayer que este era un anteproyecto que yo estaría presentando. Incluso hubieron medios que fueron mucho más graves con respecto a la información que transmitieron al público diciendo que me vieron ingresar al Congreso Nacional cuando ni remotamente anduve por la cercanía del Congreso Nacional. Cuando un medio de comunicación me preguntó si yo tenía previsto hacer esa presentación al Congreso Nacional, le respondí que no era el ente competente en el tema de telecomunicaciones, que la participación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos había sido como una instrucción del presidente facilitando una mesa de trabajo, que por supuesto coincidimos plenamente, como coincido aún después de esa campaña hasta el día de hoy con el contenido de esa propuesta, y respaldo absolutamente la decisión que ha tomado el presidente Lobo, porque creo que el Estado debe avanzar hacia, en primer lugar, recuperar la propiedad del espectro radioeléctrico, porque hoy día no la tiene, a pesar de que es un recurso natural del Estado. El otro aspecto importante, estoy totalmente de acuerdo con la democratización del espectro radioeléctrico al incorporar los servicios comunitarios. Esos son aspectos que para nosotros la presencia de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos es más que justificada, y así lo dice recomendaciones del examen periódico universal y de los compromisos voluntarios que asumió el Estado de Honduras, pero además son recomendaciones de diferentes relatores, no solo del relator Fran Larroux, y son recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Esta solo es una de las muchas recomendaciones que se han hecho en el marco del tema de telecomunicaciones y de comunicaciones. Consecuentemente, la unidad de seguimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en estos momentos están impulsando otras normativas también importantes. Se está haciendo una revisión a la Ley de Emisión del Pensamiento, se está trabajando en lo que será un arancel para el periodista, para el comunicador y demás personas que intervienen en la cobertura periodística, con ocasión de asegurar un salario digno en el marco de un arancel, la previsión social que deben tener, y estamos trabajando en lo que va a ser la publicidad oficial, que ya en otros países se han avanzado con normativas particulares. Hay una recomendación tendiente a regular lo que son las cadenas de radio y televisión, recomendaciones que una a una la unidad de seguimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación está atendiendo, por cuanto no se pueden atender todas a la vez, y esa es la intervención de la Secretaría, pero no somos nosotros autores de esta ley. Consecuentemente era el presidente de Conatel el que tenía que llegar. Así aparece el día de hoy a través de las tomas en los medios de comunicación. Si yo fuera la responsable por razón de la materia, hubiera llegado con la naturalidad propia del mandato del cargo a presentar este anteproyecto del Congreso Nacional.
hoy ya se encuentra en el ámbito de competencias del Congreso Nacional. En el Congreso Nacional se tiene que generar en el proceso de discusión y aprobación un fuerte debate, no para descalificar, no para ofender, no para denigrar a nadie. Es mal diputado, es mala diputada aquella que no pudiendo tener los argumentos técnicos o jurídicos de un proyecto ataca a la persona que se supone es autora o partícipe del mismo. En este caso esperaríamos ver a diputados y a diputadas que con los más ilustrados conocimientos puedan hacer los aportes. Ojalá que pudiera mantenerse el contenido esencial de la ley. Sí creo que hay aspectos donde deben de ser incorporadas las observaciones del último conversatorio, esperar incluso que la opinión de Fran Larroux lo pueda enriquecer para salvaguardar que la Comisión de Regulación no se convierta en un acto de censura, sino que sea en realidad una instancia de control de las franjas horarias que permite recomendar en determinados momentos cómo mover los programas, pero nunca revisar, nunca aprobar o desaprobar contenido, que eso sería verdaderamente lesivo a la libertad de expresión. Sí, yo le tomo la palabra al presidente del Congreso, quien en las últimas horas ha dicho que ya se acabaron los tiempos en que de un medio de comunicación pues le doblaban la mano a un político. Yo le tomo la palabra porque también sería burdo, también sería muy bajo que esté haciendo la chula a algunos medios de comunicación porque no han estado con él o porque no lo han respaldado políticamente, y que con esto después vaya a sentarse y que no vaya a ocurrir nada, y que estemos acá literalmente perdiendo el tiempo, usted y yo y el pueblo hondureño, ¿verdad? Dando espacios para abordar este tema que consideramos que es un momento histórico donde se deben de aplicar estas reformas, la respaldamos como medio de comunicación y acá estamos a la orden, pues. Tienen que revisar Canal 36, revisan las exoneraciones en Canal 36, no hay problema. Revisen toda la ley de telecomunicaciones. Lo peor, mire ministro, usted lo sabe, lo peor que le pudieron haber hecho un medio de comunicación en este país, lo vivimos nosotros. Entonces, procedan. Entonces, que ojalá que en el Congreso haya conciencia y que, porque sabemos que hay diputados que responden, que eso no a intereses particulares, que prevalezca la sensatez entre los diputados. Eso va a ser fundamental. Claro, la discusión con altura, la discusión con conocimientos ilustrados en técnica jurídica, en aspectos técnicos y en técnica legislativa. Eso es lo rico del debate, eso es lo que debe hacer un verdadero diputado, una verdadera diputada, atacar cualquier proyecto por contravenir la Constitución, por contravenir un tratado internacional, por contravenir otra normativa, con argumentos que hagan reflejar eso, no denigrando a la persona que se supone es la autora o la partícipe del proceso, mucho menos a su familia, que es el activo más sagrado que tiene cualquier persona. Sí, el debate ahí tiene que ser amplio y sobre todo debe de prevalecer la sensatez, debe de prevalecer la realidad nacional, porque acá, ok, las bancadas van a definir, dicen que esta bancada va a estar a favor, esta bancada va a estar en contra, y me parece a mí eso muy simple, ¿verdad? Cuando trasciende, la bancada tal va a estar en contra. De un proyecto que no conoce. Y primero que todo, que el voto es independiente, entiendo yo, ¿verdad? Además, acuérdese usted que en el proceso de creación de una ley está el proceso de discusión. El proceso de discusión justamente tiene eso, que usted pueda leer, que pueda discutir, que pueda aportar, de tal forma que si algo se considera que no es correcto o que no es conveniente política o administrativamente o por otras razones, que usted lo pueda cambiar. Evidentemente del Congreso nunca salen leyes puras. Una cosa es lo que dice el anteproyecto y otra cosa es la que termina saliendo del Congreso Nacional. Pero esperaríamos que más bien en el marco de la discusión, quienes hoy de manera equívoca sostienen que se violenta la libertad de expresión, puedan cambiar de opinión y puedan apostarle a un proyecto que en realidad lo único que hace es que el Estado recupere la propiedad y mejore la administración
del espectro radioeléctrico y por otro lado lo democratice creando nuevos servicios. Pero hay otras reformas que también son sustanciales donde han habido oposición de diferentes sectores y ahí es el momento donde cada quien de la manera más ilustrada posible tiene que presentar los argumentos o a favor o en contra de la misma. El procedimiento de creación de una ley demanda que así sea. Y ojalá que no sientan temor, ¿verdad? Porque estamos en un año político. Por eso le digo que yo le tomo la palabra al presidente del Congreso, porque estamos en un año político, él es un candidato presidencial y se atreve junto al presidente Lobo a hacer este tipo de reformas históricas que las requiere el país, es de tomarle la palabra, pues. Así es. Es de tomarle la palabra, porque acá, si fuese calculador, no se metería menos con un medio de comunicación. Bueno, y lo otro que usted bien lo señalaba, esta es un anteproyecto de reforma que tiene respaldo social. Quien no lo conoce y quiere hablar con ligereza es aquel que puede vertir una opinión en contrario, pero lo otro también es que ha habido mucho nivel de manipulación. Si yo le pregunto a usted como periodista, ¿usted votaría a favor de una ley que violenta la libertad de expresión? No. Usted me va a decir no, yo le voy a decir que no, pero cuando estemos en la verdadera discusión, usted se va a dar cuenta que ahí no hay una violación a la libertad de expresión. Es más, yo misma espero tener la oportunidad de pedir a las y los diputados, si creen que la Comisión de Regulación, que nace como una propuesta de los conversatorios con una representatividad de casi 16 sectores, de mujeres, de niñez, de juventud, de usuarios de los servicios de radio y de televisión, iglesia católica, iglesia evangélicas, universidades públicas, universidades privadas, entre otros grandes sectores que en el último conversatorio pidieron estar incluidos ahí, lo hicieron según ellos mismos lo expresaron y usted puede revisar los videos que van a estar expuestos en la página web de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que todos dijeron que lo hacían ante el grave deterioro del ejercicio periodístico y que querían que en Honduras hubiera un nivel de control con respecto a los programas, no con respecto a revisar, a aprobar o a controlar los contenidos. Aunque hubieron quienes lo dijeron, lo pidieron, pero la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y Sé Libre fuimos de la opinión. Muchos son la gente que está pidiendo que se convierta en un verdadero acto de censura. Pero es ahí donde nosotros intervenimos y dijimos no podemos censurar, aún ante el grave escenario de deterioro en el ejercicio periodístico, no podemos llegar a aprobar un acto de censura. Y nosotros mismos como Secretaría de Justicia y Derechos Humanos condenamos cualquier acto de censura que pudiera haber en la ley. Así que estaremos atentos a que el relator Fran Larroux, como cualquier otro relator, la propia Asociación de Medios de Comunicación se ha dirigido a la relatora Catalina Botero. Ella también estará haciendo aportes y yo creo que los aportes de todos lo único que van a venir a hacer es enriquecer esta reforma, que yo esperaría que en esencia sea mantenida en el Congreso Nacional, pero también estamos conscientes que ese es un escenario en donde puede variar el contenido. Sí, así lo decía el presidente del Congreso en las últimas horas, que una cuestión es el anteproyecto, Sí. que lleva un porcentaje elevadísimo de consenso entre diferentes sectores, pero que él no garantizaba que así fuese a quedar, Sí, que es claro. algo natural. Es propio de la técnica legislativa. Puede quedar peor para los intereses de los que... Esperaríamos que no, ¿verdad? Esperaríamos Me refiero que peor no. en que sean, si sean más rígidos, Ok. incluso. Sí. O sea, que sean más rígidos en el sentido de sí censurar novelas a las 9 de la mañana. Es que por eso le digo, mire, acá yo estoy seguro que no habría ningún problema que montemos un programa todos, porque acá sí se puede, ¿verdad? Porque allá arman los programas y llevan voceros específicos, como usted lo mencionaba, para ir a defender sus causas, que no son las causas del pueblo, son las causas de los intereses económicos de estos grupos. Así hay que hablarlo. Entonces, sentémonos acá. Ah, usted tiene esta televisora, sí. Fíjese que usted mete en exoneraciones tanto y ya se enoja. Sí. Usted dijo que iba a construir un set así, pero fíjate, yo no sé por qué aparecieron cerámicas allá en su casa. No sé por qué apareció esto allá en su casa. No sé por qué, no sé de dónde apareció un helicóptero. ¿Cómo va a aparecer un helicóptero? No puede ser.
Entonces, sentémonos y hablemoslo abiertamente, a ver qué respondemos. Ese es el punto y eso es lo que no les gusta acá. Están evitando a toda costa tener que dar la cara a las responsabilidades que corresponden, ministra. Y eso es lo que se está logrando con este escenario. Sí. Y ojalá avanzáramos en otros temas. Yo creo que el presidente Lobo ha tomado una acertada decisión, por eso yo la respaldo, porque considero que es correcto. Por supuesto, estoy consciente de que van a haber sectores que van a hacer una férrea oposición, pero yo creo que se trata de pensar en aquellos sectores que históricamente están postergados, aquellas personas que viven en condiciones de pobreza, en algunos casos pobreza extrema. Yo creo que hay que pensar en hacer una distribución más equitativa, más justa del espectro radioeléctrico. Ok, señora ministra, quiero agradecerle este espacio que nos ha permitido para poder dialogar sobre este tema. Ha sido un placer para mí estar con usted. Muchas gracias por su amable invitación. Gracias. Para servirle. La señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a ustedes.